Hay una escena en la Biblia que parece el jaque mate definitivo contra la idea de que Pedro fue el primer papa. Es una pelea pública, San Pablo corrigiendo y humillando a San Pedro frente a todos. Y si te dijera que esa historia, en lugar de destruir el papado, en realidad nos da una de las claves más grandes para entenderlo correctamente, imagínate la escena. Estamos en Antioquía, uno de los centros más vibrantes del cristianismo primitivo. Los dos titanes de la fe están ahí. Pedro, la roca sobre la que Cristo prometió edificar su iglesia, y Pablo, el apóstol de los gentiles. Y de repente estalla el conflicto. Pablo acusa a Pedro de hipócrita y lo confronta cara a cara. Para muchos, este es el fin de la discusión. ¿Cómo puede un papa, supuestamente infalible, ser corregido tan duramente? Es una pregunta justa. Pero para responderla, tenemos que quitarnos los lentes del siglo XXI y sumergirnos en lo que realmente estaba pasando, porque la respuesta es mucho más profunda y sorprendente de lo que parece. Vamos a desglosar el incidente, la acusación y lo que significa realmente la infalibilidad. Primero, entendamos bien el problema. Lo narra Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2. La cosa era así. En Antioquía, los cristianos judíos y los cristianos no judíos gentiles comían juntos. Era una señal hermosa de unidad en Cristo. Pedro participaba en estas comidas, feliz de la vida. Pero un día llegaron unos hombres de parte de Santiago desde Jerusalén, que eran de una mentalidad más estricta, creyendo que los cristianos debían seguir ciertas costumbres judías. De repente, Pedro se asusta. Le da miedo lo que estos hombres piensen de él, y empieza a apartarse y a dejar de comer con los gentiles. Su acción fue tan influyente que otros cristianos judíos hicieron lo mismo, incluso Bernabé, el compañero de misión de Pablo. Estaba creando una división, una iglesia de primera y otra de segunda clase. Pablo, al ver esto, se enciende y lo confronta públicamente, diciendo que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del Evangelio. Ahora, analicemos el punto central. ¿De qué acusó Pablo a Pedro? No lo acusó de enseñar una doctrina falsa. Pablo no dijo, Pedro, te subiste a un púlpito y proclamaste que los gentiles son inferiores. Lo que Pablo dijo fue que su conducta, sus acciones, eran hipócritas. Pedro sabía la verdad. De hecho, en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, fue el mismo Pedro quien se levantó y defendió que los gentiles no necesitaban las costumbres judías para salvarse. Él ya había enseñado la doctrina correcta. El problema en Antioquía no era su enseñanza, era su miedo. Estaba fallando en vivir a la altura de la verdad que él mismo creía y había proclamado. Era un pecado personal, un acto de debilidad y de miedo a la opinión de los demás. Aquí es donde tenemos que hacer una distinción clave que a menudo se olvida: la diferencia entre infalibilidad e impecabilidad. Son dos palabras que suenan parecido, pero significan cosas totalmente diferentes. Impecabilidad significa ser perfecto, no poder pecar. Nadie en la Iglesia Católica cree que el Papa sea impecable. Los papas son seres humanos. Van a confesarse, cometen errores, tienen malos días y, como Pedro, pueden pecar. La historia está llena de papas que fueron pecadores, pero infalibilidad es otra cosa. Es un don, un carisma divino prometido por Cristo a la Iglesia para protegerla del error, pero solo en circunstancias muy específicas. ¿Cuáles son esas circunstancias? La infalibilidad papal, según la creencia católica, solo se aplica cuando el Papa, en su rol oficial como sucesor de Pedro, define solemnemente una doctrina de fe o de moral que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Es un escudo protector sobre la enseñanza oficial, no sobre las opiniones privadas, las decisiones administrativas o, como en el caso de Antioquía, el comportamiento personal del Papa. Cristo le prometió a Pedro en Mateo 16 las llaves del reino y el poder de atar y desatar, que es un lenguaje de autoridad doctrinal. Y en el Evangelio de Juan, Jesús promete que el Espíritu Santo guiará a sus apóstoles a toda la verdad. La infalibilidad es la creencia de que esta promesa protege la silla de Pedro de enseñar formalmente el error. El pecado de Pedro en Antioquía fue una falla personal terrible, pero no fue una enseñanza formal. Por lo tanto, no contradice la infalibilidad en lo más mínimo. Y aquí viene el giro, el momento que lo cambia todo. En lugar de debilitar el caso de la primacía de Pedro, este evento lo fortalece de una manera increíble. Pregúntate esto: ¿por qué Pablo se molestó tanto? ¿Por qué hizo una escena pública? Porque Pedro no era un cristiano cualquiera. Era Cefas, la roca.
Su ejemplo personal era tan poderoso que, cuando él falló, arrastró a casi todos los demás con él, hasta el gran Bernabé. La conducta de un solo hombre estaba amenazando con destruir la verdad del Evangelio para toda una comunidad. Pablo no confrontó a Pedro porque lo viera como un igual. Lo confrontó precisamente porque reconocía su posición única y su influencia masiva. No se reprende públicamente a un soldado raso. Se reprende al general, porque el error del general puede costarle la batalla a todo el ejército. La reacción de Pablo es un testimonio del peso que tenían las acciones de Pedro. En esencia, la confrontación en Antioquía no es la historia de Pablo, demostrando que Pedro no es el Papa. Es la historia de Pablo llamando al Papa a ser Papa. Le estaba recordando a Pedro la responsabilidad de su oficio y la verdad que ambos sabían que era cierta. Y lo más hermoso es que la iglesia no se dividió. Pedro, humildemente, aceptó la corrección. Su liderazgo no se basaba en ser perfecto, sino en la promesa de Cristo. Y esa promesa es más grande que las debilidades personales de cualquier hombre. Así que, resumiendo, la pelea en Antioquía fue sobre el pecado personal y la hipocresía de Pedro, no sobre una enseñanza doctrinal falsa. Este evento no contradice la infalibilidad papal, porque ésta se refiere a la enseñanza oficial, no a la impecabilidad personal. Y de hecho, la gravedad de la situación y la necesidad de Pablo de confrontarlo públicamente subrayan la posición de liderazgo única que Pedro tenía en la iglesia primitiva. Lejos de ser un jaque mate, es un poderoso recordatorio de que la iglesia está construida sobre la promesa de Cristo, y que esa promesa se cumple a través de seres humanos frágiles y pecadores, sostenidos por la gracia de Dios. Si esta historia te mostró la Biblia de una forma nueva, tienes que ver nuestro video sobre por qué los católicos llaman padre a sus sacerdotes.